Bien, continuamos entonces con la última parte del global número 8. Habíamos llegado hasta la pregunta 29, vamos a arrancar desde la 30. Dicen las neuronas y otras células excitables, el potencial de membrana se modifica de manera significativa en respuesta a estímulos apropiados. Cuando las células no se encuentran excitadas, su potencial de membrana se denomina potencial de reposo, y cuando cambia transitoriamente frente a estímulos, lo llamamos potencial de acción. Sobre este último, marque la opción que usted considere correcta. Esta me dijeron que casi ninguno se acordaba. Creo que el concepto se los mencionamos, pero me parece que potencial refractario absoluto y relativo, ustedes no lo tenían en el cuadernillo, creo que solo salía como periodo refractario y nada más, no salía la diferencia entre el relativo y el absoluto. Claramente el periodo refractario es el periodo donde el canal de sodio es el periodo entre que el canal de sodio se abre y se cierra y se puede volver a abrir, básicamente. Entonces la opción A nos dice, el periodo refractario absoluto es un lapso que va desde los menos 75 a los menos 70 milivolts, y es aquel donde un estímulo supramáximo puede generar un potencial de acción. En el periodo refractario absoluto, yo un poco se los dije ayer cuando estábamos en el recreo, en el periodo refractario absoluto es un periodo de tiempo, son milisegundos, donde por más que el estímulo sea sumamente importante, que sea un estímulo supramáximo, igual no se va a generar un potencial de acción porque los canales de sodio no se pueden abrir. O sea que en el periodo refractario absoluto no es posible desencadenar de ninguna manera un potencial de acción por más que el estímulo sea sumamente máximo. La B me dice el periodo refractario absoluto comienza con la apertura de los canales de sodio ligando dependientes. Eso es correcto. El umbral es el lugar donde se dispara el potencial de acción y es cuando se encierran los canales de voltaje dependientes de sodio. ¿Qué era el umbral? Era lo de menos 55 mV, que había que superarlo para que se genere el potencial de acción. Exactamente, no es un lugar, es un valor de potencial que se debe superar para que se desencadene un potencial de acción. No es un lugar de la neurona o una zona de la neurona. Y la D me dice el periodo refractario relativo está marcado por la apertura de los canales de voltaje dependientes de potasio. En este caso, chicas, el periodo refractario relativo es una etapa del periodo refractario donde un estímulo fuerte sí puede desencadenar un potencial de acción, pero no se abren canales dependientes de potasio, sino que los que se abren son canales dependientes de sodio. Acuérdense que el periodo refractario, perdón, está relacionado con los canales de sodio, no con los canales de potasio. Como usted sabe, si al corazón se lo extrae del cuerpo y se lo mantiene con buen aporte de oxígeno y glucosa, este puede seguir latiendo, ya que posee automatismo propio. Con respecto al sistema de conducción eléctrica y estructuras encargadas de generar el impulso cardíaco, marque la opción correcta. El impulso se genera en el nodo sinoauricular o nódulo sinusal, ubicado en el tabique intraauricular, propagándose cada potencial de acción gracias a las uniones comunicantes o nexus en los discos intercalados de las fibras auriculares. ¿Por qué está mal esto? A ver. Comienza en el nodo sinoauricular o nodo sinusal, eso es verdad. Y empieza a propagarse por las aurículas. ¿A dónde estaba el nodo sinoauricular, chicas? Estaba en el tabique intraauricular, o sea, entre las aurículas. Está en la aurícula derecha, no está en el tabique intraauricular. Cuando el impulso llega al nódulo aurículo ventricular,
experimenta un retraso para que primero terminen de contraerse las aurículas y luego se contraigan los ventrículos. Eso es correcto. El potencial de acción cardíaco se desacelera considerablemente en el nodo aurículo-ventricular, cuyas fibras son de diámetro mayor y la demora resultante permite que las aurículas dispongan de tiempo para contraerse por completo, lo cual aumenta el volumen de sangre en los ventrículos antes de que se inicie su contracción. ¿Por qué estaría mal esto? El potencial de acción se desacelera en el nodo auriculoventricular, pero ¿por qué se desacelera ahí? Porque ¿qué pasa con las fibras ahí? Son de menor diámetro. Por eso se desacelera el impulso en el nodo auriculoventricular. Y eso es lo que hace que primero se puedan contraer las aurículas, se terminen de contraer y luego se contraigan los ventrículos. Y la D me dice del nodo auriculoventricular parte las de His, el cual luego se divide en rama del ventrículo derecho e izquierdo, se ramifica por las fibras de Purkinje, las cuales irradiarán el latido hacia los ventrículos y luego regresarán hacia las aurículas. ¿Qué me dicen de esto? No regresa a las aurículas, chicos. Es decir, se genera en la aurícula derecha, pasa por las aurículas, nodo aurículo-ventricular, ventrículos. Y ahí llegó. No vuelve hacia las aurículas el impulso, se genera otro, pero no vuelve a las aurículas. Por eso es incorrecta la D. La síntesis de nucleótidos es un proceso costoso en términos energéticos. Por lo tanto, la utilización de nucleótidos procedentes de la degradación de ácidos nucleicos, como también la recuperación de nucleótidos procedentes de la dieta, supone un ahorro energético considerable. ¿Qué secreciones del sistema digestivo intervienen en la degradación de los ácidos nucleicos ingeridos? O sea que básicamente me están preguntando qué enzimas me van a degradar los ácidos nucleicos. Me dice, la bilis y secreciones provenientes del intestino delgado, cuyas enzimas desoxirribonucleasas y ribonucleasas actúan en presencia de un pH ácido. ¿Quién producía las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas? Que sí es verdad que atacan los ácidos nucleicos. ¿Quién la producía? ¿Quién producía esas enzimas, chicas? Y eso también les va a decir el pH. Si ustedes se acuerdan quién las produce, que es verdad que esas enzimas se encargan de degradar, de hecho lo que hacen es degradan los ácidos nucleicos a nucleótidos. ¿Quién producía la ribonucleotidasa y la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa? ¿Qué estructura? El páncreas, chicas. Y vuelca su contenido, como toda enzima del páncreas, al intestino. ¿Qué pH hay en el intestino? ¿Qué pH tenemos en el duodeno, que es donde se vuelcan estas enzimas? Ácido. Básico. Básico. O sea que estas enzimas, la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa, van a actuar a un pH básico. La saliva y el jugo pancreático, que contiene bicarbonato y nucleosidasas, que actúan a un pH ácido. ¿Esa por qué estaría mal? Está todo mal. Primero que las nucleosidasas no están en la saliva, ¿sí? Segundo que no hay un pH básico en la saliva, es más bien un pH neutro. O sea que estaría mal. El jugo gástrico y secreciones provenientes de la vesícula biliar que contienen ácido clorhídrico y enzimas fosfatasas que degradan nucleótidos en un pH ácido. ¿Por qué estaría mal?
La vesícula ¿El biliar pH contiene, era básico? aparte, la vesícula biliar contiene ácido clorhídrico. No, chicos, el ácido clorhídrico está en el estómago. Las enzimas fosfatasas están en el intestino y obviamente actúan a un pH básico, pero la vesícula biliar no tiene ácido clorhídrico. El jugo pancreático y secreciones provenientes del intestino delgado, cuyas enzimas actúan en presencia de un pH básico. Es decir, tenemos la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa que produce el páncreas y las vuelca en el intestino, y las fosfatasas que produce el propio intestino y que también todas esas actúan a un pH ácido. Todas esas van a contribuir con la degradación de los ácidos nucleicos. Si bien el sistema endocrino está especializado en la secreción de hormonas, muchas estructuras que forman parte del sistema digestivo pueden regular su propia función o la de otros órganos secretando diversas sustancias. En base a las hormonas gastrointestinales, marque lo que considere correcto. La somatostatina, producida en el duodeno y páncreas, es un estimulador tanto de la secreción como de la motilidad de todo el tracto gastrointestinal. ¿Qué me dicen de esto? Perdón. ¿Qué me dicen? La somatostatina producida en el duodeno y páncreas es un estimulador de la secreción y motilidad intestinal. Chicos, la somatostatina, que es verdad que se produce en el páncreas y en el duodeno, es el gran inhibidor, inhibe todo. Inhibe la secreción de somatotrofina, inhibe la motilidad gástrica, inhibe la secreción gástrica, inhibe todo la somatostatina. La colecistoquinina se secreta en duodeno ante la llegada del contenido ácido estomacal y estimula una secreción pancreática rica en bicarbonatos. La colecistoquinina es una enzima, perdón, es una hormona que está bien, la secreta el duodeno, pero no es ante la llegada del contenido estomacal ácido, es ante la llegada de grasas y aminoácidos. Eso estimula la secreción de colecistoquinina. La secretina, que se libera en el duodeno, lo hace cuando llegan comidas ricas en grasas y aminoácidos. Su tejido blanco es el páncreas, en donde estimula una secreción rica en enzimas y estimula la contracción de la vesícula biliar. Es verdad que la libera el duodeno, es verdad que estimula la secreción de bilis, es verdad que estimula la secreción del páncreas, pero no se secreta cuando llegan comidas ricas en grasas y aminoácidos, sino que la secretina se libera cuando llega el contenido ácido estomacal al duodeno. La gastrina se secreta por 3 estímulos. 1, distensión del estómago por la llegada del bolo alimenticio. 2, llegada de proteínas. 3, estimulación vagal. La gastrina la producía el estómago. Acuérdense que el estómago, la gastrina lo que hacía era aumentar la producción de ácido clorhídrico y también aumentar las contracciones musculares del estómago. La asociación y disociación de la hemoglobina se explica por el cooperativismo. Con respecto a estos fenómenos, marque lo correcto. El cooperativismo explica que cuando el oxígeno se incorpora a la hemoglobina, lo hace de a una molécula de oxígeno por vez, pero cuando llega a los tejidos se entregan todos al mismo tiempo. ¿Por qué está mal eso? ¿Qué estaría incorrecto acá? Es como que está al revés. A ver, ¿por qué estaría al revés? ¿Qué es el cooperativismo? ¿Qué es lo que me están hablando ahí? Estaba relacionado con el oxígeno y la hemoglobina, cuando la hemoglobina va captando moléculas de oxígeno. ¿Qué explicaba el cooperativismo?
Ustedes eso lo tenían como un anexo, en un cuadrito, pero nosotras se los explicamos en clases lo que era el cooperativismo. Estaba relacionada con la hemoglobina y el transporte de oxígeno. ¿Qué decía el cooperativismo relacionado con el transporte de oxígeno? Cuando llega a la hemoglobina lo hace al mismo tiempo todas las moléculas de oxígeno, ¿no? El cooperativismo lo que explica es que cuando una molécula de oxígeno se combina con hemoglobina, incrementa la afinidad del oxígeno por las moléculas que siguen. Eso es el cooperativismo. O sea, lo que explica es la relación, básicamente, es justamente como la palabra lo dice, es una cooperación. Cuando una molécula de oxígeno se une a la hemoglobina, entonces estimula que más moléculas de oxígeno se unan a la hemoglobina. Eso es el cooperativismo. La curva de la hemoglobina relaciona la presión de oxígeno con el oxígeno entregado a los tejidos. La relación porcentaje de saturación de hemoglobina y presión de dióxido de carbono es una recta que dice que a mayor presión, mayor saturación. A ver. ¿Qué está mal ahí? ¿Qué me relaciona la curva de la hemoglobina? Me muestra cómo varía la presión de oxígeno con el oxígeno entregado a los tejidos. Lo que muestra la curva es cómo varía la saturación de la hemoglobina humana a distintas presiones parciales. Eso es lo que muestra la curva. ¿Cómo varía? Ah, sí, lo del cooperativismo es que cuando la molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Entonces, cuando una molécula de hemoglobina de oxígeno se une a la hemoglobina, estimula que más moléculas de oxígeno se unan a la hemoglobina. Eso es el cooperativismo. Y esta está mal porque no me relaciona el oxígeno entregado a los tejidos. Lo que me relaciona es cómo está desaturada la hemoglobina a distintas presiones parciales de oxígeno. Y me dice que es una recta. Y no es una recta, es una curva. Es una curva sigmoidea. La relación porcentaje de saturación de hemoglobina y presión de dióxido es una recta que dice que a mayor presión, mayor saturación. Volvemos a lo mismo. No es una recta, es una curva. Cuando la presión parcial de oxígeno se eleva, la hemoglobina incorpora más oxígeno, pero llega un momento que la hemoglobina se satura. ¿Sí? Aparte, fíjense que acá me dice cuando la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, acá me dice que es una recta. A mayor presión, mayor saturación. Primero que no te aclara mayor presión de qué. ¿Sí? Ustedes tienen que acordarse que cuando la presión de oxígeno es mayor, la hemoglobina incorpora más oxígeno. Ahora, cuando la presión parcial de oxígeno empieza a caer, a bajar, la hemoglobina tiende a ceder ese oxígeno. Cuando baja entre 40 y 60 milímetros de mercurio o menos, la hemoglobina tiende a cederlo. No es una recta, es una curva, por eso se llama curva de asociación-disociación de la hemoglobina con el oxígeno. Pero a mayor presión, mayor saturación, cuando la hemoglobina está completamente saturada de oxígeno, por más que yo siga aumentando la presión de oxígeno, la hemoglobina ya está completamente llena. En la parte superior de la curva de la hemoglobina, a grandes variaciones de presión, el porcentaje de saturación varía muy poco. Esto es lo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir aumentando la presión de oxígeno, pero cuando la hemoglobina se saturó y está totalmente llena de oxígeno,
Por más que yo siga aumentando la presión, no va a seguir llenándose de más oxígeno, porque ya está llena. Entonces no es a más presión, más saturación, porque cuando está totalmente llena no va a seguir incorporando oxígeno. Fíjense que de hecho, a medida que yo empiezo a incrementar las proporciones de la presión parcial de oxígeno, acá aumenta un montón, pero cuando las empiezo a aumentar, cada vez es menos el incremento. ¿Por qué? Porque claramente llega un momento que la hemoglobina está totalmente saturada de oxígeno y ya no puede transportar más oxígeno. Por más que yo siga aumentando la presión de oxígeno, no puede agarrar más la hemoglobina. ¿Se ha entendido? Bien. La formación de un gradiente osmótico en el intersticio de la médula renal se debe en parte a la acumulación de solutos osmóticamente activos en el espacio intersticial. Teniendo en cuenta que los distintos tramos del túbulo renal poseen diferente permeabilidad para el agua, las sales, los iones y la urea, ¿en qué segmento de la nefrona el ion sodio se transporta activamente en forma directa al intersticio medular? Tubo contorneado distal, rama descendente del asa, rama ascendente gruesa y delgada. Acuérdense que nos preguntan por el transporte activo de sodio y fíjense que acá nos dice en forma directa se transporta sodio. Si yo me fijo acá, tengo acá un transporte activo de sodio y en la parte de la rama gruesa. Porque fíjense que, por ejemplo, en la rama delgada hay un transporte de sodio, pero es pasivo, no es activo. En la rama descendente, acá, directamente no transportamos sodio. Directamente lo que mandamos al intersticio es agua. No hay transporte, porque justamente es permeable al agua y relativamente impermeable a los iones. Y en el tubo contorneado distal, si ustedes se fijan, hay un transporte de sodio, es verdad, pero es muy poco. O sea, el mayor transporte de sodio se hace acá, en la rama ascendente gruesa, por un transporte activo, hacia el intersticio. Aparte, fíjense que me dice, por otra parte, me dice en la médula renal, y estas, los dos túbulos, que también bombean sodio en forma activa, no pertenecen a la médula, pertenecen a la corteza. Entonces, quien contribuye a que en la médula haya solutos, puntualmente sodio, es puntualmente la rama ascendente gruesa. Porque acá también hay bombeo de sodio activo, pero están en la corteza, no en la médula. ¿Se entiende? Bien. La gráfica que mejor representa los cambios hormonales de estrógeno y progesterona durante el ciclo menstrual es, esta se la recomplicaron y en realidad era más simple de lo que parecía. Si ustedes se acordaban lo que hacía la progesterona, que es más fácil identificarla, ya podían saber lo que hacían los estrógenos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que acordar que hasta el día 14 la progesterona es casi nula, porque no hay cuerpo lúteo. Quien produce la progesterona es el cuerpo lúteo. Entonces, en toda esta parte, miren, la progesterona era con línea punteada. En toda esta parte, previo al día 14, no puede estar alta la progesterona porque no hay cuerpo lúteo. Lo mismo pasa acá. Acá nos mostraban que aumentaba la progesterona. Acá nos mostraban que aumentaba la progesterona. Fíjense que la que mejor representa es esta, porque el mayor incremento de progesterona es después del día 14, que es cuando hay cuerpo lúteo, cuando está formado el cuerpo lúteo. Entonces, por más que yo no me acordaba cuál era la gráfica de los estrógenos, si hacía así o cómo, la progesterona es más fácil darse cuenta, porque su gran aumento es después del día 14. Entonces, la correcta era la opción D. Bueno, pero está bien, pero vos fíjate que como después te das cuenta que en realidad solamente viendo la progesterona sin ver el estrógeno, ya podías darte cuenta cuál es la correcta. Porque aparte, si te acordás la gráfica, ninguna hormona hacía esto. Ni el estrógeno ni la progesterona. Entonces, esta la podías descartar porque claramente la progesterona no disminuye el día 14, aumenta. O sea que te podías quedar con estas dos
pero la progesterona no aumenta, disminuye y vuelve a aumentar y a disminuir. Entonces, casi por descarte, esta era la única opción posible. ¿Se entendió esta, chicos? ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo darse cuenta? En el hombre, diversas hormonas intervienen en el eje hipotálamo hipoficiario para controlar el funcionamiento testicular. Este eje tiene implicancia en la producción de gametas y en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En condiciones fisiológicas, ¿cuál de los siguientes acontecimientos ocurre durante la regulación hormonal? Me están preguntando por el hombre. Esperen que se trabó. La hormona inhibina actúa sobre la neurohipófisis, inhibiendo la liberación de hormonas gonadotrofina liberadas allí almacenadas. Vuelvo a leer. La hormona inhibina actúa sobre la neurohipófisis, inhibiendo la liberación de hormonas liberadoras de gonadotrofina allí almacenadas. ¿Qué tiene de mal eso? La inhibina, que ya dijimos que la producían las células de Sertoli. ¿Sobre quién ejercía efecto? ¿Sobre qué parte de la hipófisis? ¿Sobre la neurohipófisis? No, chicas, sobre la adenohipófisis, porque la inhibina ejerce un efecto sobre la adenohipófisis, que es la que produce FSH y LH. La neurohipófisis solo almacenaba oxitocina y antidiurética. Entonces, la inhibina ejerce un efecto, pero sobre la adenohipófisis. Y además, la gonadotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofina no es producida por la adenohipófisis, sino por el hipotálamo. La GnRH es producida por el hipotálamo, no por la hipófisis. También la inhibina ejerce un efecto en la adenohipófisis y esta es la hormona liberadora de gonadotrofina. La produce el hipotálamo, ni siquiera la produce la hipófisis. Las hormonas hipofisiarias en concentraciones sanguíneas elevadas inhiben la producción de testosterona. Claramente, cuando las hormonas hipofisiarias son elevadas, estimulan la secreción de testosterona, no inhiben la secreción de testosterona. La hormona testosterona interviene en la regulación de la producción de hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofina. Ahí está así. Cuando la testosterona es alta, te inhibe a la luteinizante, que la produce la adenohipófisis, y también te inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofina, que la produce el hipotálamo. Y la última, me decía, la hormona folículo estimulante actúa sobre las células intersticiales y a través de ellas sobre el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La folículo estimulante actuaba sobre las células de Sertoli, y a través de las células de Sertoli hacía que las células de Sertoli producieran inhibina. O sea, al estimular a las células de Sertoli, y de ser las células de Sertoli las que nutren a los espermatozoides, indirectamente estimula e interviene en la espermatogénesis. Eleonora tiene 22 años y está cursando un embarazo de 34 semanas. En los últimos controles usted ha detectado cifras de tensión arterial muy superior a lo normal, por lo que decide hacer una serie de estudios e internarla. Ya con los resultados en la mano, el médico le informa a Eleonora que debe interrumpir el embarazo debido al riesgo que genera la hipertensión para ella. De acuerdo al conocimiento, indique cuál es el principal riesgo para el feto. 34 semanas. El corazón del feto todavía no ha terminado de formarse y por lo tanto es poco probable que sobreviva con esa edad gestacional. ¿Qué me dicen? ¿No ha terminado de formarse todavía el feto, el corazón del feto? Ya se formó. Ya se formó. Fíjense que la B me dice el sistema nervioso todavía no termina de formarse y por lo tanto el desarrollo neurológico será deficiente. El sistema nervioso es el primero que empieza a formarse, chicos. La hemoglobina del feto no es adecuada para mantener
las presiones de oxígeno atmosférico, lo que generará una dificultad respiratoria en el recién nacido. El problema no está acá, el problema está en los pulmones. Acuérdense que el sistema respiratorio todavía, si bien se forma, no termina de formarse. Entonces, puntualmente lo que ocurre es que hay un déficit en el surfactante pulmonar, entonces podría generar una dificultad respiratoria en el recién nacido. No hay un problema a nivel de hemoglobina, sino a nivel de desarrollo pulmonar. Durante la segunda semana del desarrollo normal del embrión, ¿dónde se forma la cavidad que contiene líquido que sirve para la absorción de impactos y que ayuda a regular la temperatura corporal fetal, entre otras funciones? ¿A qué cavidad está haciendo referencia? ¿Que contiene líquido, que amortigua impactos? ¿A qué cavidad está haciendo referencia? A la amniótica. Muy bien, a la cavidad amniótica, cavidad que se forma el día 8. ¿A dónde se formaba? Se formaba en la capa de células cilíndricas que se diferencia a partir de la masa celular interna. Es decir, masa celular interna, dícese el embrioblasto. Acuérdense que el embrioblasto se diferencia en hipoblasto y epiblasto, y a eso hace referencia con la masa celular interna, y fíjense que les dice capa de células cilíndricas que se diferencia a partir de la masa celular interna. Entonces, la masa celular interna es el embrioblasto. El embrioblasto, acuérdense que el día 8 se diferencia en hipoblasto y epiblasto. ¿Se acuerdan? Entonces, la cavidad amniótica, que es la que les están preguntando a ustedes, es una cavidad, estaba buscando la imagen justo, pero no me acuerdo en qué página estaba, eso es lo que estaba buscando, para mostrarles la cavidad amniótica. Creo que se las puse creo que se las puse en el Power, a ver, espérenme. Bueno, la realidad es que esta cavidad amniótica, que estamos, ahí se las muestro, espérenme que se me trabó todo. Miren, acá está la cavidad amniótica, no me acordaba que les había puesto la imagen. Acá está la cavidad amniótica. Fíjense, estas son las células cilíndricas a las que hace referencia, el epiblasto. Estas células amarillitas eran el hipoblasto. Y esta es la masa celular interna, que es lo que le llamábamos embrioblasto. Entonces se forma el 8º día a partir del epiblasto que se encuentra en el hipoblasto. O sea, se encuentra en el embrioblasto, perdón. Los biólogos celulares, para estudiar el funcionamiento interno de las células, deben utilizar microscopios, ya que sin ellos estas entidades diminutas no son visibles. El descubrimiento y los primeros estudios de las células avanzaron con la invención del microscopio en 1590 y su mejoramiento durante el siglo XVII. Con respecto a las siguientes afirmaciones, marque la opción que considere correcta. Creo que se le cerró todo, sí. En los microscopios ópticos, la luz visible atraviesa el preparado y luego las lentes de vidrio. La lente refracta la luz de manera que la imagen del espécimen se magnifica cuando se proyecta hacia el ojo, sobre una película fotográfica o una pantalla de video, el cual tiene un poder de resolución de algo menos de 0,2 nanómetros. El electrónico. Es decir, el óptico tiene 0,2 micrómetros, 0,2 micrómetros o 200 nanómetros como poder de resolución. Todo lo demás está bien. Es una luz visible la que atraviesa el preparado. En microscopía existen dos parámetros importantes. La resolución, que es una medida de la definición de la imagen, mínima distancia entre dos puntos, de manera que pueden distinguirse como objetos separados, y la magnificación, que es la relación de la imagen de un objeto con su tamaño real. Eso estaba perfecto. Los microscopios electrónicos modernos pueden alcanzar teóricamente una resolución de 0,002 nanómetros, pero el límite práctico es de 2 nanómetros. Estos, en lugar de utilizar la luz visible, enfocan un haz de protones en la superficie del espécimen a través del mismo. ¿Qué está mal ahí?
es lo que enfoca? Porque ya dijimos que en el óptico es la luz visible. ¿Qué es lo que enfoca la muestra en los microscopios electrónicos? El nombre se los dice, chicas. Es Electrones. electrones, no son haces de protones. Fíjense que si uno lee rápido, dice, ah, sí, esto estaba tal cual, el poder de resolución está bien, pero no son protones, son electrones. Y la D me dice, con el microscopio electrónico de transmisión, el poder de resolución es 100 veces mayor que con el microscopio óptico. Esto se logra con el empleo de una fuente de luz de una longitud de onda mucho más corta, constituida por haces de protones en lugar de rayos de luz para iluminar la muestra. Son electrones. Son electrones y ¿qué más está mal ahí también? A ver. Es 1000 veces mayor el electrónico de transmisión que el microscopio óptico, no 100 veces mayor el poder de resolución. ¿Ha quedado alguna duda de este global? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, muchachas, entonces llegamos hasta acá con la corrección del global número 8. Antes que se vayan les quiero decir una cosita, espérenme un minuto. Llegamos acá entonces con la